Y antes de irme con la Fórmula 1 y con la entrevista que tenemos preparada de cada sábado, yo creo que ya para cerrar el tema de la semana se ha hablado mucho del calendario, del esfuerzo de los futbolistas, del tiempo de recuperación, de todo, ¿no? Y esta semana hablaba con Marcos López Aragón y me decía, Sergio, he hecho un estudio, he mirado varias cosas y creo que tengo un poco la solución a todo esto de lo que se viene hablando esta semana y ya está, creo, por ahí escuchándome. Marcos López Aragón, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Sergio, ¿cómo estás? Pues como te digo, yo creo que ya para cerrar esto, porque lo hemos hablado mucho, la Liga pues se inició ayer con la victoria del Alavés sobre el Granada, después de este parón de selecciones, y me decías, Marco, esta semana, posibles soluciones al calendario, ¿no? A este problema que sufren los futbolistas y secundariamente los espectadores, ¿no? Sí, creo que se ha hablado mucho de este tema y creo que con falta de criterio, porque al final este asunto es fácil caer en la demagogia. Yo, por ejemplo, esta mañana en la rueda de prensa de Ancelotti previa al partido de mañana contra el Cádiz, ha llegado a aseverar que los profesionales estarían dispuestos incluso a rebajarse el salario por mejorar la salud de los futbolistas. Creo que esto es precisamente caer en la demagogia, porque en esta espiral capitalista extrema en la que vivimos todos, incluido también el ecosistema fútbol, esto no es una salida viable. Es decir, ninguno de los actores principales del ecosistema fútbol va a renunciar en ningún caso a cantidades dinerarias por mejorar el sistema. Entonces, casi es mejor que nos enfoquemos realmente en soluciones que pueden ser perfectamente viables, que en caer en la trampa de soluciones simplistas como la de estamos dispuestos a renunciar a parte de dinero si el calendario se reduce, cosa que tampoco creo que sea viable que el calendario se reduzca. El otro día, Marcos, el jueves, hablábamos aquí en Goles con José Luis San Martín, quien ha sido preparador físico del Real Madrid durante 40 años. Y precisamente me decía esto, es una reflexión de un minutito y pico que quiero que escuches conmigo y lo comentamos, ¿vale? Perfecto. Las soluciones a que antes aludía, pues son varias. Primera, la más importante, el jugador tiene que entrenar en verano. No quiere decir que durante el año no entrene. Antes entrenaban durante el año, pero antes no jugaban cada 3 días como ahora. Es que ahora juegan 70 partidos cada 3 días. Entonces, primero, las pretemporadas, desde el punto de vista fisiológico, son de 3 a 4 semanas, entrenamientos bicotidianos, mañana y tarde, donde el jugador tiene que hacer entrenamientos que no puede hacer durante la temporada por el volumen y la intensidad de los mismos. Primer punto. Segundo punto, hay que respetar el protocolo de la lesión para que no haya recaídas. El protocolo primero es el diagnóstico, lógicamente el que da el doctor. Después entra la fase de fisioterapia, donde los fisios trabajan para sanar ese músculo o esa articulación. Después viene la readaptación, donde los preparadores físicos entramos directamente a entrenar esa musculatura que está lesionada. Una vez que pasa esa fase, entra progresivamente con el grupo y después entra progresivamente con el equipo. Y entonces hay una alta médica, pero no es el alta deportiva. Eso es. Entonces, si nosotros le damos el alta médica al jugador sin que esa musculatura haya estado entrenada para rendir en uno de los deportes más exigentes desde el punto de vista articular y muscular del mundo, porque es un deporte acíclico, no se repiten los movimientos, no se repiten las aceleraciones, los cambios de dirección, las frenadas, las salidas, los saltos, no siempre son los mismos, el golpeo de balón, etcétera. Ahora se juega cada 3 días. ¿Qué ocurre? Pues sencillamente que el jugador en 3 días no puede recuperar. Puede recuperar cardiovascularmente, es decir, el corazón sí puede, su frecuencia cardíaca está recuperada, pero a nivel muscular no, tarda más tiempo. Entonces, si eso lo conocemos y independientemente de que ahora hay 5 cambios
hay rotaciones, hay 23, 24 jugadores por plantilla y sin embargo los jugadores se siguen lesionando, precisamente por lo que te estoy comentando. Claro. Es decir, que muscularmente ese jugador no está recuperado. Luego hay estudios muy serios que dicen que a partir de 2.500, 2.600 minutos el riesgo de lesión aumenta exponencialmente hasta un 26%. Marcos, ahora me cuentas qué soluciones o qué posibles soluciones podrías dar tú, pero según José Luis, insisto, preparador físico durante más de 40 años del Real Madrid, sobre todo entrenar en verano, las pretemporadas que se hagan bien, respetar el periodo de recuperación, alta médica y alta competitiva, diferenciar entre ambas cosas y sobre todo, una cosa que me ha llamado mucho la atención, ha dicho recuperación muscular que tarda más de 3 días y los jugadores estamos viendo que juegan cada 3 días, ¿no? Entonces, yo digo, si reducimos el número de partidos, pues lógicamente los jugadores tendrían más tiempo para recuperar, a lo mejor no veríamos tantas lesiones, o si las vemos, por lo menos que no se repitan, ¿no? Pero tú, creo, Marcos, por lo que hemos hablado, que no estás tan de acuerdo con esa reducción de partidos, ¿no? Hombre, en teoría estoy totalmente de acuerdo, pero aquí lo que ocurre es que una cosa es en lo que estemos de acuerdo y otra en lo que pueda ser viable. Ajá. Yo reitero que la reducción de partidos del calendario es totalmente inviable por 2 motivos. El primero, por la generación de ingresos. Al final estamos viendo que incluso las ventanas internacionales de amistosos se han transformado en competiciones oficiales, como esta UEFA Nations League, que la UEFA se sacó de la manga. Estamos viendo fases de clasificación cada vez más largas también y además con enfrentamientos más directos de selecciones de un cierto nivel parecido, y luego por otra parte también porque al final se genera un espectáculo que supone estrés competitivo. Me refiero a que la teoría y la práctica no van de la mano. Creo que el calendario es imposible de reducir porque nadie va a estar dispuesto a ceder lo suficiente como para reducir el número de partidos. Pero lo que sí que hay que tener en cuenta es que esto que decía tu invitado del otro día no se está cumpliendo desde el punto de vista de que, acuérdate que tú y yo hablamos un sábado aquí y decíamos que la selección eran Gavi y 10 más. Sí, me acuerdo. Pero claro, a lo que no me refería yo era que iba a ser de manera textual, como ha sido finalmente, teniendo en cuenta luego la lesión de Gavi, tan grave y siendo un jugador que que no ha rotado, y que probablemente podemos debatir sobre si su presencia nuevamente en el 11 inicial el otro día procedía o no procedía. Y te pongo otro caso que es el de Bellingham. Cuando Bellingham se lesiona del hombro, Brahim Díaz, que es su sustituto natural en el Real Madrid en la posición de media punta, acumulaba en los últimos 7 partidos 18 minutos de juego. ¿Esto qué quiere decir? Que ¿tienen la culpa los entrenadores, en este caso Luis de la Fuente y Ancelotti, de que Gavi o Bellingham se lesionen? No, porque no es su intención que se lesionen. Pero sí que es cierto que las rotaciones, estas rotaciones de las que hablamos, no se están produciendo al más alto nivel. Es decir, las grandes estrellas, los jugadores importantes están jugando todos los partidos de todas las competiciones en todos los campos. Y eso es lo que produce luego las lesiones. ¿A qué nos lleva esto? A que efectivamente, por ejemplo, el baloncesto estaba en una gran crisis económica, equipos desaparecían, dejaban de pagar a los jugadores, no se producían prácticamente ingresos, y el baloncesto apostó por un modelo de explotación de 3 partidos por semana. Hoy en día, con el sistema Euroliga, se juegan 3 partidos por semana. Pero también te diré, Sergio, que las plantillas de baloncesto, que antes eran de 10 jugadores, pasaron a 15, o incluso los equipos top, que juegan efectivamente 3 partidos de alto rendimiento y de alto nivel por semana, tienen 16 jugadores. Es un 60% más en cuanto al aumento de los jugadores en plantilla. Y esto efectivamente es lo que debería hacer el fútbol. Es decir, deberíamos pasar a equipos de fútbol con plantillas de 30, de 32 jugadores. Y entonces efectivamente sí se podrían poner en marcha
los sistemas de rotación. Eso, Marcos, que sean casi obligatorios. Perdona que te corte. Eso o se me está ocurriendo, bueno, a lo mejor en este incremento de plantillas no vas tan directo al tema de fichajes, sino a la posible subida de canteranos, ¿no? Porque a lo mejor los equipos no tienen ese poder económico para tener plantillas de 35, 30 a 28 jugadores en nómina, fichados, lo que sea, lo que lleve un importe económico muy elevado, pero sí pueden tener a la alternativa jugadores del filial y entrar en esas rotaciones, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Al final, los roles tienen que ser diferentes. Cuando hablamos de configuración de plantilla, hablamos de jugadores principales, de jugadores secundarios, de rotación. Pues lógicamente todo el mundo tiene ahí esa posibilidad. Pero tiene que ser una apuesta clara. Ahí sí que es cierto que en el modelo baloncesto se apostó por una ruptura, es decir, los clubes hicieron una especie de Superliga, que es lo que hoy es la Euroliga, y se enfrentaron efectivamente a la FIBA y rompieron lo que puede ser ahora FIFA o UEFA. Los clubes de baloncesto se unieron, determinados clubes top, y apostaron por una vía rupturista. Aquí no creo que se pueda llegar a esa situación, pero lo que sí que se podría pedir es que las federaciones transnacionales, FIFA, UEFA, etcétera, sí que dedicasen al menos una pequeña parte de reinversión de los grandes beneficios que obtienen para repercutirlos efectivamente en las ligas y los clubes y que se puedan ampliar esas plantillas. Yo te voy a dar un dato. Baskonia, por ejemplo, Baskonia de Vitoria, hace muchos años viajaba en lo que ellos llamaban el Mosquito, ¿vale? Viajaban en un avión bimotor, con los problemas que tiene eso, tanto de confort como de propia seguridad. Te puedo asegurar, Sergio, que con el sistema Euroliga, que genera muchísimos más ingresos y que ha cambiado el orden establecido en el baloncesto para bien, en el baloncesto europeo, y además ha traído repercusiones muy positivas para el baloncesto español, porque los clubes de ACB también han mejorado muchísimo. Baskonia ahora vuela en charter y no es uno de los grandes equipos de Europa, pero sí que esa asociación transnacional de clubes ha velado efectivamente por la explotación de unos recursos económicos que en parte han mejorado sensiblemente tanto a los clubes como a las plantillas y por lo tanto a los jugadores. El otro día, Baskonia contra Valencia Basket en Liga ACB guarda a Marcus Howard. ¿Por qué? Porque su estrella no puede jugar 3 partidos a la semana. Bueno, pues esta sensatez que se está aplicando en el modelo baloncesto de ampliación de plantillas y de apuesta decidida y convencida por las rotaciones y porque las estrellas no jueguen todos los minutos de todos los partidos en todos los campos, está haciendo que el baloncesto reflote de una manera que no pensábamos que iba a hacer. Entonces, esta tiene que ser la solución que implante el fútbol, porque, como te he dicho, la reducción de los salarios no va a ser una opción y la reducción de los calendarios tampoco lo va a ser. Yo creo que tampoco. Marcos, me piden ya paso MotoGP, Fórmula 1, la entrevista. Seguramente esta semana ampliaremos esto y muchas cosas más con Pedro Pablo Parrado. Hay Champions, así que te llamaremos para hacer las labores del estratega de goles. Nos escuchamos en esta semana, Marcos. Un abrazo. Fenomenal. Sofía Martínez también te manda un abrazo, que estamos ahora mismo en la habitación. Hemos tenido el gusto de que el Burgos y el Andorra le hayan hecho un gesto muy bonito en su partido de la Liga Hypermotion. Ajá, sí, es verdad. Así que te mandamos un saludito, que te estamos escuchando los dos. Pues un abrazo enorme para ti, para ella, para todos allí. Y nada, nos escuchamos esta semana. Chao, Marcos, hasta mañana. Gracias, crack, un abrazo.